Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todas también. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión, nuestro segundo capítulo de Voces para el Apruebo. Hoy vamos a tratar el tema de medios pluralistas, por qué necesitamos diversificar contenidos e incluir más voces para garantizar el pluralismo informativo. Voces para el Apruebo, para contextualizar de qué se trata, es un espacio articulado por el Bloque por el Derecho a la Comunicación, que es una coordinación de organizaciones de la sociedad civil que están vinculadas a las comunicaciones y que se propusieron de alguna forma promover el debate, la discusión, el diálogo, la conversación en torno al derecho a la comunicación, y que este de alguna manera también se consagre en la nueva Carta Fundamental o en nuestra nueva Constitución. La idea es que podamos abrir un espacio de diálogo, que vayamos analizando cómo opera, cómo funciona nuestro actual sistema de medios, nuestras posibilidades de comunicar, de producir información de cara a lo que va a ser el 25 de octubre y como primer paso, porque nos van a quedar como 2 años más o menos para seguir discutiendo y debatiendo sobre este problema, que se transforma particularmente en un problema para quienes trabajamos y nos hemos dedicado por mucho tiempo al trabajo de las comunicaciones y del periodismo particularmente, pero por cierto, también pensando en una sociedad con más y mejor democracia. Estamos a semanas de cumplir un año de la revuelta política, ¿cierto? Y social en Chile, y estamos a semanas del plebiscito, casi 4 semanas para ser exacto. Y bueno, ahora justamente lo que queremos es profundizar sobre este tema, eh, y para esto contarles un poco a ustedes también, ya que quienes están participando de esta transmisión, que están abiertas, digamos, las preguntas, los comentarios, las reflexiones. Yo voy a estar atenta a que me lleguen a través del WhatsApp, así que si de pronto ven que estoy mirando hacia abajo es por eso. Y adicionalmente también decirle que en otros países donde se ha instalado también el tema del derecho a la comunicación está muy vinculado a los procesos que estamos viviendo como país, a propósito del proceso constituyente, de una discusión sobre una nueva constitución y también a cambios legislativos, y quienes han tenido el motor, ¿cierto?, de estos procesos ha sido particularmente las organizaciones de la sociedad civil. Les saludo, me presento, muy mal educada, no me autopresenté, así que me presento, Mónica Maureira, periodista, y ahora voy a presentar a quienes nos invitan, ¿cierto?, a esta reflexión. Tenemos a Francisca Torres Pacheco, que es del equipo fundador de la Bricofem. Para quienes no ubican esa sigla, es la Brigada de Comunicación Feminista. Ella cuenta con estudios, tiene un diplomado sobre derechos humanos y comunicación, que lo hace de manera conjunta la Universidad Alberto Hurtado con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y también fue parte de los primeros días, si queremos decirlo así, de lo que fue el Observatorio contra el Acoso Callejero en Chile. Buenas tardes, Francisca. También me dicen acá que es fundadora de la revista Obdulio. Yo estuve revisando y es el nombre de un jugador de fútbol, creo, ¿no? Ahí Sí, después sí, un Francisca jugador de nos va fútbol. nos irá a aclarar. Estamos con David Arboleda González, también es periodista, es parte de la red de periodistas y comunicadores migrantes. Buenas tardes, David, que promueve justamente un periodismo con perspectiva de derechos y un discurso público intercultural a propósito de nuestra realidad diversa como país. Integra la Coordinadora Nacional de Migrantes en Chile y también es parte de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas. Hola, David. Y José Luis Vargas Álvarez, que es actualmente miembro del colectivo editorial Mapo Express, ¿cierto? Y de la revista Territorio Sur, es magíster en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la Frontera, en Temuco, la UFRO, y ha colaborado con comunidades y organizaciones mapuche a través del acompañamiento comunicacional de procesos de defensa territorial, justamente en todos estos conflictos que invaden el territorio y que tienen que ver básicamente con la instalación de los megaproyectos. Así es que buenas tardes nuevamente a todos y todas. Vamos a partir con un primer bloque donde vamos a conversar sobre el derecho a la comunicación y donde vamos a tratar también de ir problematizando esta definición que fuera un poquitito más allá de lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos respecto de difundir, recibir información,
y expresarse también en igualdad de condiciones. Yo creo que eso es lo que nos desafía como bloque para la comunicación, ¿cierto? Y de los cambios que debiese tener o de las mejoras que debiese tener nuestra nueva Carta Fundamental, a propósito de cómo entender la información también como participación, ¿cierto? Y como la posibilidad de poder transformar contenido, transformar información, ¿cierto? En conocimiento, en propuestas artísticas, entre otras manifestaciones. Entonces, parto para que tomemos la palabra y abramos la conversación sobre esta idea del derecho a la comunicación, si podría de alguna manera mejorar, ¿cierto?, esta idea del derecho a la comunicación, la calidad del periodismo, el ejercicio del periodismo y garantizar de alguna manera el buen funcionamiento de nuestros ecosistemas de medios para pensar en una sociedad más democrática. Abro ahí la palabra. ¿Quién quiere empezar? ¿Francisca? No sé, parece que David abrió el micrófono, si quiere decir algo. No, lo abrí porque... Ya, pero si ok. quieren empezar, dale, después no hay problema. Ok. La pregunta que hiciste, Mónica, me parece que tiene varios aspectos que supongo que también después los otros compañeros van a abordar. Me parece súper interesante en pensar el derecho a la comunicación como una oportunidad para replantearnos el periodismo en Chile. Si bien en la actualidad en Chile existe harta materia legislativa que lleva e invita a pensar de una manera el ejercicio del periodismo desde el pluralismo, en la práctica nos podemos dar cuenta que no es así. O sea, tenemos un Consejo Nacional de Televisión, tenemos una subsecretaría de Telecomunicaciones, tenemos una ley que, si no me equivoco, es la 19.733, que es sobre la libertad de opinión e información y el ejercicio del periodismo. Entonces, así, a primera vista, uno podría pensar que efectivamente Chile es un país que se interesa por el derecho a la comunicación. Tengo entendido que también en los rankings internacionales está bien posicionado en cuanto a este tema de derecho a la comunicación y la pluralidad informativa. Pero sí, sin duda alguna, hay mucho por hacer en cuanto a, por ejemplo, la autonomía de los medios de comunicación, a, por ejemplo, la pluralidad de voces que podemos apreciar en los mismos medios. Está muy en boga, por ejemplo, el tema de los matinales, que ha sido súper cuestionado en el último tiempo. Entonces creo que el derecho a la comunicación y esta invitación que nos hace el proceso constitucional es un momento súper interesante para preguntarnos de qué manera podemos fortalecer este derecho o incluso levantarlo todavía más. Cuestionar el rol del Consejo Nacional de Televisión o pensar en una nueva institución que vele por la pluralidad a nivel transversal de los medios de comunicación. Gracias, Francisca. David, ¿quieres continuar tú? Sí, yo quería decir que cuando tenemos una diversidad de pueblos en esta territorialidad llamada Chile y vemos que hay una mercantilización cada vez más profunda de la información en los medios de comunicación privados, yo creo que se hace vital fortalecer los medios de comunicación de carácter público, porque ahí es donde se representa la realidad y donde podemos hacer uso de esos medios para mostrar las realidades que se viven en un territorio. Vemos que hay muchos sesgos en los medios de comunicación, vemos que se reproducen estereotipos, se reproducen muchos estigmas, y eso es delicado, porque cuando se reproduce tanto ese discurso, termina convirtiéndose en actos violentos contra las poblaciones, en especial contra la población migrante, contra la población indígena, afrodescendiente, contra las mujeres. Entonces, creo que el valor educacional que tiene también trabajar por el derecho a la comunicación es muy importante y es uno de los pilares por los cuales nos impulsa como red de periodistas migrantes a participar. José Luis. Ahí sí, parece que se escucha el micrófono. Bueno, sí, creo que también me parece fundamental que se abra el debate acerca del derecho a la comunicación, particularmente desde la trinchera de los medios de comunicación mapuche,
observamos que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, lo que ha hecho a lo largo de todos estos años es redundar en la construcción de una imagen muchas veces sesgada sobre las demandas de los pueblos originarios. Y, y desde esa perspectiva nos parece sumamente relevante que se abra este debate, y que en lo posible, digamos, esto pueda cuajar en que se asegure, digamos, la mayor cantidad de voces, especialmente en lo que se refiere a las demandas y las reivindicaciones de los pueblos indígenas, porque con la estructura de medios de comunicación que tenemos en la actualidad, muchas veces queda la percepción de que los pueblos originarios, toda vez que se movilizan, por ejemplo, para reivindicar derechos. Estamos teniendo ahí algunos problemas con la conexión con José Derechos a la Luis. autonomía, terminan siendo de los tribunales de justicia y también a través de los medios de comunicación, la construcción negativa que se ha venido realizando durante largos años sobre las demandas de los pueblos indígenas en Chile. Así que, por supuesto que nos parece sumamente relevante, considerando también que hay una serie de normativas y legislaciones en materia de medios de comunicación, los cuales se le solicita, se le exigió también al Estado el hecho de garantizar las voces de los pueblos originarios, y que lamentablemente el Estado chileno las ha desoído de forma permanente. Creo que es fundamental que se vaya garantizando este derecho, porque creo que va a ser una contribución muy importante en cuanto a la convivencia intercultural del país, que en estos momentos, podríamos decir, se encuentra trizada o rota por distintas situaciones que hemos podido apreciar a través de los medios de comunicación. Gracias, José Luis. Voy a recuperar algunas ideas que ustedes fueron, digamos, dando a propósito de esta primera motivación, esta primera pregunta. Ciertamente el tema del pluralismo y de la pluralidad está muy presente, pero quiero recuperar a propósito de lo que planteaba David, por ejemplo, de la necesidad de tener medios públicos, ¿cierto? Pero medios públicos que también agreguen valor y un valor educativo a los contenidos que producen, y a las dificultades que hay, ¿cierto? Y a lo perjudicial que llega a ser la ausencia, ¿cierto?, de esta pluralidad a propósito de la reproducción de distintos tipos de sesgo o de una comunicación estereotipada, ¿cierto?, a propósito de quienes habitan el territorio, ya sea, ¿cierto?, personas que vengan de otros países, ¿cierto?, personas migrantes o personas, digamos, que se sienten parte de los pueblos originarios que habitan en Chile. Y aquí me voy a recuperar un poco la misión que tiene Bricofem, y que tenemos otras organizaciones también que trabajamos el tema de los derechos humanos de las mujeres y de género. Entonces, si recuperamos todos esos conceptos y lo que esos conceptos de alguna manera vehiculan, podríamos hablar de una comunicación con una bajada más bien interseccional, ¿cierto? Donde podamos avanzar en informaciones más diversas, en múltiples informaciones, en voces polifónicas, ¿cierto? Toda vez que esta idea, ¿cierto?, que estamos tratando como de acuñar respecto del derecho a la comunicación, de alguna manera también se enmarca dentro de un sistema que es patriarcal, que es machista, que es excluyente, no solamente hacia las mujeres, como ustedes lo han de alguna manera introducido, sino que también invisibiliza a las identidades, a las expresiones de género, es capacitista también, ¿cierto? También excluye las otras corporalidades, las otras diversidades, ¿cierto? A propósito de las personas que viven una situación o que están en situación de discapacidad. Entonces, en ese sentido, estando instalada esta idea de la comunicación o de la producción de información en este sistema que discrimina, que incluso espectaculariza, ¿cierto?, o frivoliza algunos temas que son de interés público, ¿cómo podríamos seguir profundizando con esta idea de la información plural y cómo podría quedar garantizada, ¿cierto?, en una nueva constitución, para que justamente podamos ir desactivando estos dispositivos que están presentes
no necesariamente en la comunicación o en el quehacer del periodismo, aunque también, pero en una sociedad que es excluyente aún. Partimos al revés. ¿Quién quiere tomar la palabra? David, José Luis, Francisca. Quería agarrar lo que tú acabas de decir y también con la pregunta anterior, y también tratando de unir lo que dijo José Luis y David. Me parece que si pensamos que los medios noticiosos son la principal fuente de información de las personas, ni siquiera tan noticiosos, incluso los medios en general es la principal fuente de información, importa mucho quién aparece, qué dice y cuál es su forma de representación. Sin ninguna duda es súper importante, y ahí uno se pregunta, bueno, ¿cómo estamos en la pluralidad en general en la televisión? Y hace no tanto tiempo atrás, si no me equivoco, en el estudio de Conecta Media de abril, salió varias cifras que a mí me parecieron bastante interesantes sobre las apariciones que estaban en los paneles de los matinales. Por ejemplo, de los 17 alcaldes o alcaldesas con más apariciones, solo 5 eran mujeres. De esos mismos 17 alcaldes, o los 5 que más aparecían hombres, eran de un sector político en particular, que era de la UDI. Entonces, toda esta visión continua crea un tipo de imaginario, y al final lo que hace la falta de pluralismo es como deformar la realidad, y eso a largo plazo lo que hace es hacer tambalear la democracia. O sea, las mujeres estamos de una manera representadas sin ninguna duda en los medios de comunicación. Hay un estudio que se hace cada 5 años que se llama Proyecto de Monitoreo Global de Medios, si no me equivoco, que no entiendo que no han salido las cifras de este año, por lo menos yo no las he visto, solamente vi las del 2015, y me pareció súper interesante que del total de las noticias que salen en el aire, solamente el 24% de los sujetos de noticias son mujeres. Y cuando somos protagonistas, solamente somos más o menos un 15 o 16% cuando somos expertas. Todo el resto de noticias son hombres que están súper sobre representados. Y eso somos las mujeres. No tengo noción, no me puedo llegar a imaginar cómo lo es, por ejemplo, para compañeros migrantes, compañeras migrantes, que ya hemos visto algunos casos terribles. Me acuerdo ahora de una portada de La Segunda, relacionada directamente, sin ningún tipo de pudor y vergüenza, la migración con coronavirus. Eso quería aportar a la discusión. Gracias, Francisca. Sí, tenemos otros malos ejemplos respecto de algunas portadas también, por ejemplo, cuando se hizo todo el proceso como de retorno, ¿cierto?, a sus países, como este retorno obligado con estas filas, ¿cierto?, de personas que iban subiendo a los aviones escoltados por, no sé, por a cada lado, ¿cierto?, 3, 4 integrantes de la policía, ¿cierto?, que se querían asegurar de dejarlos arriba del avión. David, quisieras tomarte un poco de lo que decía Francisca a propósito de lo que pasa, Sí. ¿cierto?, con las personas migrantes que están viviendo y compartiendo nuestra realidad país. Mira, yo comparto con Francisca y coincido en que se están construyendo imaginarios desde los medios de comunicación, y hay varios elementos en cuanto al pluralismo que quiero tratar. Y es acerca de los contenidos que se transmiten, que es su labor de, si no me equivoco, primero, y es como esa capacidad educativa que tienen que tener los medios públicos y que es cada vez más necesaria, porque ante un mundo hiperconectado, ante la mercantilización de la información que ya mencioné, es necesario entregar otro tipo de contenidos con mayor valor de las realidades a las audiencias. Lo otro es el acceso que tenemos desde los diversos pueblos, desde la misma interseccionalidad que tú mencionas, a los medios de comunicación, a crear medios de comunicación para poder difundir los contenidos desde nuestras propias vivencias. Y ahí quiero ir al tercer elemento, y es que lo trató también Francisca, es quién aparece en los medios de comunicación, quién nos representa en los medios de comunicación, cómo nos representan. Si en esta territorialidad
hay personas mapuches, hay personas migrantes, hay disidencias sexuales, hay una diversidad interseccional. Nos están representando en los medios de comunicación, yo creería que no lo suficiente. Creo que hace falta vernos más en los medios, y ahí también eso tiene que ver en cómo se abordan los contenidos en los medios de comunicación, porque cuando yo no estoy viviendo las violencias en mi cuerpo, me es indiferente. Cuando yo no soy sensible a esa violación de derechos humanos que hay constantemente en Latinoamérica, lo vemos como algo alejado y lo vemos como un objeto de estudio. Entonces creo que es necesario que nos tomemos también un poco esa responsabilidad de cómo, de pensar cómo, con esta oportunidad del derecho a la comunicación, cómo debemos estar más en los medios de comunicación representados y representadas. José Luis. Bien, voy a tomar la palabra. Sí. Bueno, a nosotros como Mapo Express, como colectivo de información mapuche, nos parece, bueno, de suma relevancia que se vaya relevando estas discusiones sobre eh, la democracia informativa y también, por supuesto, el derecho a la comunicación mapuche en este nuevo proceso constituyente, eh, de cara también a ir de alguna forma visibilizando cómo los pueblos originarios están pensando estos procesos y particularmente los procesos de comunicación. Bueno, en Chile no es un misterio que tenemos un contexto político, social que muchas veces resulta adverso a la hora de influir en la percepción de la opinión pública nacional y la visión también de las autoridades con respecto a las demandas de amplios sectores sociales en Chile y particularmente de los pueblos indígenas. Ahora, cuando se plantea el concepto, la idea de lo que es el pluralismo informativo, eh, siento que de alguna forma se trata o se busca analizar las voces que están o presentes o están ausentes dentro de los grandes medios de comunicación comercial. Creo que dentro de esta discusión que tiene que ver con el derecho a la comunicación y que tiene que ver con justamente con este pluralismo informativo del que estamos hablando, sería también muy interesante, muy importante considerar cuál es la mirada que, que tienen en este caso amplios sectores de la población, bueno, las mujeres, los migrantes y también los mapuches, porque los mapuches y los pueblos indígenas han construido y tienen toda una propuesta en torno a lo que es la comunicación, a lo que es el derecho a la comunicación, que como dije al comienzo y como también mis otros compañeros y la compañera Francisca también ha señalado, no ha sido respetada, digamos, por el Estado, por ningún gobierno y tampoco goza de mucho reconocimiento a nivel constitucional, sobre todo en Chile, en materia de derecho a la comunicación de pueblos indígenas, existe un tremendo rezago. Y por lo mismo creo que es muy importante poder ir situando algunos conceptos que yo creo que son claves a la hora de entender lo que es la comunicación indígena, porque a los medios de comunicación mapuche muchas veces se nos confunde con medios comunitarios, con medios populares. Sin embargo, hay toda una conceptualización de lo que son estos medios de comunicación, que creo que es importante ir profundizándola y también instalándola también dentro del debate.
Gracias, José Luis. Yo creo que ahí tú nos abres una discusión adicional a propósito de lo que estamos conversando hoy. Les recuerdo que tenemos el chat abierto tanto en WhatsApp como en la plataforma en la que ustedes están viendo esta transmisión para preguntas, comentarios, y podemos ir también recogiendo en el transcurso de los que nos queda de esta sesión, este capítulo. José Luis nos abre a una discusión que tiene que ver no solo con cómo se manifiesta el pluralismo en los medios tradicionales, sino que también cómo se manifiesta el pluralismo de medios, a propósito de esta aproximación que nos hace de cómo se hace, cómo se produce, cómo se tematiza, ¿cierto?, esta idea de la comunicación. Aquí le pongo el apellido, digamos, mapuche, ¿cierto? Hay una forma distinta aparentemente de hacer esa comunicación y de cumplir, digamos, con todo aquello que se valora respecto del pluralismo. Me voy a tomar también para que reflexionemos al respecto un poco de lo que ya nos adelantaba David y Francisca, a propósito de insistir en esta idea del pluralismo como un concepto, ¿cierto?, que es deliberante, que es garante, que también tiene esta línea como educativa, y de algunas nociones que nos han llegado a propósito de estudios, ¿cierto?, o de encuestas, o de análisis que se han hecho en distintos momentos, pero particularmente en el momento de crisis pandémica en la que estamos viviendo. Hay un estudio reciente, ¿cierto?, del Consejo Nacional de Televisión, que salió a colación, digamos, en el primer bloque, que se llama Matinales, Actores Políticos y Pandemia, que refuerza un poco lo que ya advertía Francisca respecto de esta falta de pluralismo, tanto en los medios tradicionales, como diría José Luis, pero que también lo podemos volver a tomar a propósito de la diversidad que queremos de medios de comunicación. Una de las groseras cifras que salen, ¿cierto?, que aparecen de este estudio, tiene que ver con la presencia de actores políticos. Un 9,2% pertenece, ¿cierto?, al gobierno o al poder ejecutivo, ¿cierto?, un 48,8% al oficialismo político y un 41,9% a lo que se entiende como oposición política. Y algo que de alguna manera también Francisca recogía, que tiene que ver con esta ausencia de mujeres en los medios de comunicación, que se vincula con la presencia también de muy minoritaria, ¿cierto?, de mujeres en los matinales, que coincide con la cifra que tú dabas, Francisca, de un 26,6% frente a un 73,4% de los varones que están presentes en los matinales. También, digamos, dentro de las otras cifras, y a propósito también de la territorialidad y de la diversidad que tenemos en nuestro país, un 63,8% de los temas está focalizado en la región metropolitana, es decir, lo que pasa en el centro, ¿cierto?, o en la gran capital. Un 33% de los temas son de alcance nacional, y un escaso 2,7% está referido a lo que pasa en regiones. Entonces aquí nuevamente se nos cruzan los temas. Yo, así por tirar una pregunta o una reflexión, ¿cómo hacemos este cruce, por ejemplo, José Luis, respecto de la comunicación mapuche, y cómo esta comunicación mapuche eventualmente también se intersecta, ¿cierto?, con esta ausencia de mujeres en los medios? ¿Qué reflexiones hacen ustedes a propósito de cómo es esa presencia en los medios mapuche o en la comunicación mapuche del protagonismo de las mujeres? Lo mismo le podría decir a David también, ¿cierto? Cómo está presente las voces respecto de las mujeres migrantes, que también, digamos, tienen voz y tienen participación y tienen intereses, ¿cierto? Y demanda de derechos en nuestro país también. Y Francisca, por otro lado, cómo también complejizamos desde el enfoque de género esta otra interseccionalidad que de pronto también olvidamos, y que no solamente tiene que ver con cómo valoramos y reconocemos y damos voz, ¿cierto?, a quienes son parte de los pueblos originarios o a quienes son parte de la población migrante, sino que también a las disidencias, ¿no?, a las diversidades en temas de género, a las mujeres que tienen otras corporalidades y que vivan también sus corporalidades de manera distinta. Así es que dejo abierta ahí esa reflexión. No sé si José Luis quiere comenzar, ya que está ahí con el micrófono habilitado. La verdad que no tengo una respuesta muy preparada para esa pregunta. No obstante,
sí un debate y una reflexión relevante que particularmente los medios de comunicación mapuche hemos venido dando también desde adentro, en el sentido de que mm, los medios de comunicación mapuche, bueno, les puedo contar que eh, por lo general no tienen una forma de organización similar a la de los medios comerciales, en donde en los medios comerciales por lo general hay un director, hay editores, hay periodistas. En el caso de los medios de comunicación indígena, la forma de organización tradicional que tienen es bastante similar a la forma de organización social que tienen las sociedades de los pueblos originarios. En ese sentido, por lo general, las personas que participamos de un medio de comunicación mapuche en este caso, eh, terminamos asumiendo distintos roles y finalmente todos nos podemos terminar haciendo cargo de todo. En nuestro colectivo tenemos compañeras también, eh, tenemos, digamos, hay cierta paridad de género al interior del colectivo. En la coordinación de nuestro medio de comunicación hay una compañera que, bueno, no está presente en el día de hoy en este foro, ojalá lo pueda estar viendo, pero ella, digamos, es una de las coordinadoras que tiene Mapo Express. Eh, hemos tratado, digamos, hemos tratado de ir equilibrando la balanza en lo que se refiere a la participación de las mujeres dentro del colectivo. No ha sido, digamos, un tema tampoco que se ha dado, digamos, de la noche a la mañana. También tiene que ver con un proceso que particularmente nosotros los hombres, un proceso de autoformación, también de educación política, en lo que se refiere al tema de los derechos de las mujeres, de qué forma regulamos también nuestras relaciones internas dentro de nuestros propios espacios. Eh, no estamos, digamos, no estamos, Exentos. digamos, exentos de caer a veces en prácticas patriarcales en alguna forma. Por lo general los hombres somos bastante buenos para apropiarnos de la palabra y darle, digamos, menos participación a las mujeres. Entonces, todos esos temas yo creo que al menos dentro del colectivo los hemos tratado de ir trabajando, no exento tampoco de dificultades, no exento también de tensiones. Es un tema que en la actualidad para el colectivo Mapo Express está muy vivo, muy presente esa discusión porque eh, nos parece necesario, digamos, dentro de los medios de comunicación popular, dentro de los medios de comunicación mapuche, han existido también, por ejemplo, denuncias de machismo hacia gente, digamos, que participa de estos propios movimientos de comunicación independiente, digamos. No, por lo tanto, es un tema que hay que seguir trabajando, hay que seguir discutiéndolo y hay que seguir también afinándolo, digamos. Y en términos de la tribuna, en términos de la tribuna que se le da a las voces femeninas dentro de los medios de comunicación autónomos o independientes, yo creo que eso también se ha ido dando en la medida que cada vez las mujeres han venido asumiendo roles cada vez más protagónicos dentro de los procesos sociales, dentro de los movimientos sociales. Por lo tanto, eh, por supuesto que no considerar la voz de las mujeres en estos minutos sería una aberración, digamos, por parte nuestra, y yo creo que por parte de cualquier medio de comunicación que se concibe eh, alternativo o contrahegemónico o que está, digamos, en una posición disidente frente al sistema. Gracias, José Luis. Francisca, a propósito de lo que planteaba José Luis respecto de este rezago todavía que
que hay, digamos, en los medios que él ha definido como medios que producen comunicación, información mapuche. ¿Cómo podríamos destrabar eso también a propósito de medios tradicionales o medios que de alguna manera han hecho un compromiso, digamos, con los derechos de las mujeres o con la agenda de género o derechamente con la agenda feminista? Te lo planteo porque están circulando, ¿cierto? Entrevistas bien interesantes a mujeres, a lideresas mapuche en estos días, a propósito, como decía José Luis, de su participación en el debate y en este debate del plebiscito y constitucional también. Entonces, se requiere tener medios, por ejemplo, con esa bajada editorial, o de todas maneras necesitamos interferir o incidir en medios más tradicionales que tienen a lo mejor una bajada editorial que todavía no llega, ¿cierto?, a ese tema, a ese reconocimiento, a dar estas voces también dentro de sus plataformas? Creo que ambos. En mi experiencia en medios alternativos, que he participado de varios, si bien los hombres que participan dicen, no, estamos súper como con el feminismo, adelante cabros, ustedes pueden, en mi experiencia ha sido muy desde la boca va afuera, en realidad, porque los cambios que se requieren en cuanto a las relaciones son muy, muy profundas. En mi participación en otros medios, también alternativos, sin duda ha existido violencia, ha existido, pero tú qué sabes, diciéndome, no sé, por ejemplo, no es el ejemplo en particular, pero más o menos parecido. Un ingeniero comercial me dijo como, ¿qué sabes tú de titular? Y yo, oye, pero a ver, veamos. Entonces, creo que puede haber muchas buenas intenciones y sin ninguna duda veo mejores intenciones en los medios alternativos que en los hegemónicos más tradicionales, que serían los de la empresa Mercurio y Copesa, por ejemplo. Sin ninguna duda, pero creo que todavía falta. Y no es algo que me hace pensar harto, no es suficiente con que haya solamente una mujer, por ejemplo, dirigiendo o editando. No es cualquier discurso. Para mí tiene que ser un discurso feminista. No es estar por estar. O sea, perdón, me voy a super lanzar, pero no me serviría, por ejemplo, a mí una diputada Flores dirigiendo un medio, que es mujer, pero su discurso hasta dónde me lleva, si es que me lleva a alguna parte. Y ahora, en cuanto a los medios más hegemónicos y tradicionales, yo abrazo a las compañeras que están ahí, sinceramente las abrazo, y sobre todo a las que están dando ahí la lucha constante por meter como sea la agenda feminista. Me imagino que debe ser súper difícil, muy cansador, doloroso, frustrante. Yo me fui por lo mismo, porque dije, no puedo más con esto, no, demasiado para mi salud mental. Pero quiero pensar honestamente que no es imposible, que podemos pensar en medios de comunicación que sean feministas. Yo creo que podemos hacer un periodismo militante, yo creo que sí existe. Se puede hacer un periodismo militante sin ningún problema. Por ejemplo, las compañeras argentinas de la ATFEM están haciendo unos cursos súper interesantes sobre periodismo feminista militante. Hicieron un curso que, por supuesto, tomé sobre cómo cubrir aborto. Y daban detalles súper importantes que son para crear discursos. Por ejemplo, en vez de decir el caso de esta chica que tuvo que abortar por no sé qué cosa, hablemos de historia, hablemos de un contexto. Y lo mismo, este mismo podemos aplicarlo a cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de violencia político-sexual. Mencionémoslo, hablemos, hay personas expertas, hay mujeres expertas. Y creo que con esos pequeños detalles, si vamos sumando, podemos empezar a generar un cambio. Y me imagino que también se podría aplicar esto mismo con modificaciones, por ejemplo, en temas migrantes, en temas mapuche, y en otros tantos temas que también son invisibilizados en los medios. Gracias, Francisca. David, antes que tú nos compartas tu reflexión respecto a lo que estábamos conversando ahora, hay una pregunta que va dirigida a ti, que nos llega a través de
del chat nos preguntan a propósito de un episodio que habría tenido un vocero migrante con Radio Bio Bio. Textual dice que el periodista Tomás Moschati, ahí tengo la impresión que Tomás no es No, de origen creo que no. Pero bueno, periodista, me acusa, dice, por Bio Bio de mentir y opina que no puedo hablar de Chile porque soy español. Acto seguido afirma que en el gobierno de Bachelet entraron 6.000 haitianos ilegales, además de mentiroso, cobarde, al no dejarme rebatir, Migrantes Chile. Esto lo pone en su cuenta de Twitter Héctor Puyols, y lo retoma, digamos, como pregunta para ti, David, respecto de esta reflexión o esta reproducción que hace sí. Tomás Moschati en la radio, Vale Edmond. Así que hay Bueno, la reflexión voy a, del voy tema a tomar, y tu análisis. voy a tomar ese caso puntualmente, es repudiable. Primero se puede analizar desde varios aspectos. El primero es la desinformación. Yo escuché todo el episodio desde cuando el locutor lanza cifras que desinforman. Habla, por ejemplo, de 600.000 haitianos, haitianas, cuando no superan, creo que los 200.000, si no estoy equivocado con la cifra. Están por encima de 150.000 en la población haitiana en Chile. Y empezando por ahí, desinforma, después crea un ambiente hostil y también de menosprecio hacia las organizaciones de la sociedad civil, que creo que nuestra voz es válida. También aparte de eso, casi que lo anula, ¿no? En la forma como lo trata. Y yo creo que hay que denunciar desde la Coordinadora Nacional de Migrantes, yo también hago parte, estamos ahora trabajando precisamente en cómo responder a ese hecho, porque nos parece totalmente preocupante que en un momento de tensión política, en medio del debate del proyecto de ley de migraciones, cuando hemos visto que ha sido un debate muy mezquino, que los mismos congresistas y las mismas congresistas, muchos y muchas no tienen claridad sobre qué están aprobando. Cuando se debate una ley que va a ser transversal a nuestras vidas, a nuestras familias, que se reproduzcan este tipo de discursos xenófobos es bastante preocupante. Y no se puede dejar pasar por alto. Creo que hay que mostrar solidaridad con el presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y hay que actuar, y también eso nos lleva a ver cómo se incluyen las voces diversas y cómo se ven las voces desde los medios de comunicación. Imagínate un locutor que tiene un alcance desde la radio Bio Bio, menospreciando a una organización connotada que articula a varias organizaciones, además. Ahí tú ves que no hay tampoco, uno se preguntaría qué motivación tiene entonces para incluir voces diversas en su medio. O sea, es bastante cuestionable. Y bueno, ya pasando ese episodio a mi opinión respecto a lo que preguntabas, haciendo un mapeo de los medios de comunicación de personas migrantes, porque las y los migrantes también hay emprendedores y emprendedoras que tienen medios de comunicación, se configuran mucho de manera informativa, ¿no? Y también le dan voces a nuestras comunidades, porque esa es la necesidad primaria que tenemos, porque tener o no tener papeles, cómo acceder a los trámites para nuestros hijos, cuando vamos a traer a parientes del exterior a vivir con nosotros, es una necesidad primaria, como otras. Entonces, está latente. Entonces, los medios de comunicación, y por eso muchas veces vemos que los medios de comunicación que nacen de la misma población migrante se enfocan tanto a hacer esas bajadas, ¿no? De toda esa complejidad de trámites y burocracias que hay en el Estado, en las instituciones, para que las personas puedan acceder a esa información de manera más fácil, sea más entendible. Pero no basta con que, y ahí voy, no basta con que las y los migrantes puedan mejorar sus medios de comunicación,
pensando en un escenario positivo, ¿no? Del derecho a la comunicación, sino que también en cómo esos medios tradicionales, como decía el colega anterior del medio mapuche, cómo esos medios tradicionales empiezan a involucrar más a las voces diversas y cómo también desde la legislación se les, digámoslo, se les promueve a que lo hagan, porque somos una pluralidad de voces en la sociedad. Y yo creo que desde la red de periodistas migrantes tenemos una posición política y es el reconocimiento a la migración como derecho humano. También obviamente respaldamos la libertad de expresión. Y en ese reconocimiento de la migración como derecho humano es esencial plantearlo cuando se nos vulnera a las y los migrantes con los contenidos. Y no es que, no es que las salas de redacción se tengan que llenar de migrantes como periodistas. Si es necesario incluir, como les decía anteriormente, personas de diferentes pueblos en los medios de comunicación, porque eso representa también la diversidad que hay en el país. Pero es también cómo estamos capacitados dentro de los medios de comunicación para abordar los feminismos, el racismo, para abordar las migraciones, la pobreza, la desigualdad, para abordar la niñez. Me parece que no es solamente una falta de capacitación de los periodistas, sino también es una voluntad editorial. En eso los medios alternativos han tenido la oportunidad de tener de trabajar más con una perspectiva de derechos. Y eso ha sido fundamental, yo creo, para romper un poco con los estereotipos. Sin embargo, todavía vemos contenidos que nos señalan y nos estigmatizan. Hace poco vimos una noticia, un artículo de opinión, si no me equivoco, en un medio alternativo, en el que se trataba sin ninguna, o sea, con una pobreza cultural, la columna de opinión en un medio que generalmente aborda la migración con perspectiva de derechos. Y también y ahí nos damos cuenta también cómo se interioriza la migración en los profesionales y las profesionales que tenemos acceso a los medios de comunicación, porque esa columna de opinión no la escribió una persona cualquiera, pero la escribió un profesor de una universidad connotada en la ciudad, de una facultad también connotada. Entonces uno se pregunta, una persona que tiene estos estudios, ¿no? Que trabaja en una academia que vela por la pluralidad también de cierta forma, ¿cómo puede publicar esto? ¿Cómo puede escribir esto? Y también ese medio, ¿cómo se lo publica? Entonces, hay una responsabilidad social de los medios de comunicación. En el periodismo también educamos y no es necesario, y para educar, obviamente estamos en este trabajo por el derecho a la comunicación, pero los periodistas tenemos que tener esa responsabilidad siempre al construir los contenidos. Sí, ahí lo que ustedes nos plantean en esta ronda es justamente algo que quizás lo vamos a tener que abordar en un segundo ciclo de sesiones, que tiene que ver, en el fondo, con cuál es la relación estrecha que hay entre pluralismo y derechos humanos, ¿no? No solo a propósito de un tema de diversidad o de abrir más voces o tener más voces presentes, ¿cierto?, en los medios de comunicación o en la producción de comunicación en general, sino algo que David mencionaba y que yo creo que de alguna manera también podría impactar a los pueblos originarios o a las personas con discapacidad, que es cómo acceden a la información pública. Ahí hay una variante, digamos, de este derecho a la comunicación que tiene que ver cómo yo produzco información en distintos formatos, ¿cierto? En un lenguaje, ¿cierto? Con códigos, con imágenes, que de alguna manera nos abarquen una universalidad mayor de personas, ¿cierto? Para que puedan acceder a esa información de manera entendible, clara, ¿cierto? Y que de alguna manera les empoderen derechos también. Sí. Quiero agregar algo también que me faltó en cuanto a esta reproducción de discursos, ¿no? Y yo creo que las y los periodistas no tienen que ser magíster en derechos humanos para tener un poco de conciencia crítica y no reproducir por reproducir discursos de autoridades o de cualquiera que entrevisten. Yo creo que hay que poner la lupa en eso, porque lo vemos con los medios de comunicación, con Moscati, por ejemplo, que anda generando pánico y reproduciendo el discurso de ilegalidad.
que se nos trata de, o sea, la migración es un derecho humano y hay que saber tratarlo obviamente en los contenidos, pero aún así uno ve que reproducen tal cual las frases que lanzan desde las autoridades y desde otras personas de la opinión pública, y eso genera un ambiente no solamente de tensión, sino también de pánico y ayuda a generar más miedo en la sociedad. Una sociedad que ya de por sí está confusa en muchos temas de derechos humanos, estamos igual ya, yo creo que rompiendo paradigmas, ¿no? Estamos tratando de abordar las migraciones, por ejemplo, en la red de periodistas migrantes, sabemos que la incidencia no solamente la hacemos creando medios de comunicación, la incidencia también la hacemos desde los medios ya tradicionales. Entonces, por eso nos preocupa que la manera como se abordan los contenidos es que se reproduzcan por reproducir, o simplemente porque es un tema que es tendencia. Yo creo que Tenemos, hay que tener más responsabilidad y en eso soy reiterativo, porque tiene que ver con la vida de las personas y eso de repente lo ven de manera muy simple, pero eso que está plasmado en el medio de comunicación luego se refleja en la vida cotidiana de esa persona migrante, en su trabajo, en el estudio, en la en lo más, convivencia con su en lo vecino, su cotidiano, ¿no? vecina. Así es. Tenemos una Mónica, pregunta, perdón, sí, quiero sí, decir algo agarrando lo sí. que dijo David, que me parece súper importante. Eh, la verdad son más preguntas que me nacen desde esta conversación. Eh, con esto de empezar a sumar otras voces, con esta historia del señor Mochati, me pregunto qué tan preparados estamos, las y los comunicadores, para abordar una futura super pluralidad. Por ejemplo, pienso, ¿qué pasa si llevamos a una gigante del feminismo vocera a Bienvenidos? ¿Podrá Tonka hacerse cargo de esto? ¿Existe la preparación suficiente? O sea, ya que Mochati haya hablado de ilegalidad, me hace cuestionar, como, ni siquiera cuestionar, me hace decirlo. Esta persona no está preparada para hablar desde una perspectiva de derechos humanos. Y ahí salen un millón más de preguntas. Es cómo estamos periodistas ¿Cuántos estudiantes. más? Claro, ¿cuántos ¿Cuántos más más? no están preparados? Así mismo. Entonces, creo que esta conversación solo me deja preguntas. Bueno, tenemos más preguntas, nos están llegando. Tania nos escribe en el chat y les pide la opinión a ustedes respecto de este discurso que se instala mayoritariamente en las plataformas digitales que llama a apagar la tele. Sí, que algunas agrupaciones y personas, como que a propósito de la crítica que se hace a los medios de comunicación, hace este llamado. Les quiero dejar inmediatamente pasada otra pregunta. Dice, Leonora nos pregunta, con respecto a los medios públicos y especialmente la televisión nos genera ambivalencias, parece. ¿De qué manera piensan los panelistas que deben incluir las diversidades de las que estamos hablando? ¿Sí? Particularmente pensando en la televisión pública. ¿Sí? Les dejo esas dos preguntas y Fabiola Gutiérrez, de la red de periodistas y comunicadores feministas, dice, ¿cuánto creen que el acceso a la información pública afecte, por ejemplo, la pluralidad? Le pregunta José Luis que cuando hablamos de pueblos originarios, los medios hegemónicos solo ven el pueblo mapuche, pero no a la diversidad de otros pueblos. Entonces, ¿cómo nos enriquecemos también con ese discurso más plural con otros pueblos originarios que están presentes en Chile, como aymaras, quechua, entre otros? Les puedo ir recordando las preguntas también si no alcanzaron a anotar. ¿Sí? Es que son muchas preguntas al mismo tiempo. El discurso de apaga la tele. ¿Cómo ya, abordamos, vamos con el discurso apaga la tele? Personalmente yo no estoy de acuerdo con ese discurso. Creo que es bastante fácil ponerse una venda en los ojos y decir, oh, no veamos tele, no veamos tele. Creo que una que estudió periodismo y que ha estado dando vueltas en medios de comunicación y militando en esto desde las comunicaciones, es para una es súper fácil ver las noticias y empezar a hacer los filtros. Pero es que tiene este dueño, pero es que por eso está diciendo, es que yo conozco a ese editor y sé que no es así. Pero me imagino que para la población
popular que mayoritariamente se informa a través de la televisión es, no sé, encender la tele y hacer aseo mientras escucho. Creo que es un discurso súper, quizás simplista. Creo que lo importante es hacernos cargo. Los medios de comunicación tienen sin duda una responsabilidad social, y esa responsabilidad social sin ninguna duda tampoco se les olvida, porque hay, bueno, intereses económicos, por supuesto, y hay una industria en torno a eso, y tienen que empezar a rendir, que los auspiciadores, que el rating, que sí. Entonces, mientras tengamos eso, por supuesto que va a salir un discurso de apagar la tele, que es lo más fácil hacer, pero creo que lo que tenemos que hacer como comunicadores que somos sociales, o sea, somos responsables socialmente, es construir nuevos medios de comunicación, arreglar los que hay, pensar en un pluralismo, pensar desde los derechos humanos y sobre todo pensar desde el feminismo. Gracias, David. José Luis, además apaga la tele es dejar a un montón de gente, mujeres y hombres, sin trabajo, lo que en contextos pandémicos y por revuelta es un temazo, sobre todo para la precariedad y las condiciones en las que trabajamos también en los medios. David, José Luis. Bueno, yo creo que hay que encontrar diferentes estrategias para hacer que los medios tengan mayor pluralidad de voces y respondan bueno, a una información que no sea tan sesgada. Yo creo que hay que seguir denunciando. Yo creo que ahora tenemos, bueno, se complementa, la televisión se complementa con las redes sociales, que son muy potentes para crear tendencias, ¿no? Y para mostrarle a los mismos medios en qué están fallando. Yo recuerdo durante el estallido social toda esta cantidad de funas que se generaron y que también hay sectores que los cuestionan mucho, pero todo esto de cuestionamiento que se generó hacia los medios tradicionales. No quiero tratar el tema puntual de cuando iban directamente, ¿no?, a esa acción directa que se hacía frente a los canales de televisión, o yo creo que eso es para abordar en otro programa, pero es más cómo se generó, ¿no? Cómo se generó esa avalancha de críticas hacia cómo se trataba la información y qué mostraban y qué no mostraban en los medios de comunicación. Yo recuerdo que desde el movimiento social migrante cuestionamos bastante que empezaron a señalarnos y a responsabilizar a las personas migrantes cuando se quemó el metro, por ejemplo, entre diferentes hechos. Y me pareció muy curioso que por primera vez en todo este discurso xenófobo que se reproduce como por arte de magia en las redes sociales, en los medios tradicionales, la gente estaba defendiendo al pueblo migrante en las redes sociales, culpando al gobierno, culpando a las instituciones, culpando a los medios de comunicación por mentir, por no cuestionar la información que les están entregando. El mismo pueblo lo estaba haciendo. Entonces yo creo que si bien es un arma de doble filo, no, las redes sociales, también cómo se manejan y qué se crea, porque también así como se crea, como en ese momento hubo cierto apoyo, también se crean tendencias xenófobas, como lo que estamos viviendo al comienzo de esta semana con la situación del norte, cuando vemos que han entrado por pasos no habilitados personas migrantes, y también se desinforma desde la misma institución, que es preocupante, diciendo que han aumentado el ingreso cuando vemos las cifras de los años anteriores, no son las mismas. Sabían, son de lejos, es menor el ingreso por pasos no habilitados ahora que antes, porque estamos en un contexto de pandemia. Hay muchas más dificultades para movilizarse. Aún así, si las cifras fueran superiores del año pasado, no hay razón para promover esos discursos xenófobos, porque primero están los derechos de las personas. Yo creo que la dignidad y hay que tener la dignidad es prioritaria, y la perspectiva de derechos para abordar los asuntos públicos. Es esencial. Vemos que no lo están haciendo. Sí, es interesante esto de los contradiscursos que se generan también en las plataformas digitales. José Luis, ahí también retomando lo que decía David y Francisca respecto de cómo mostramos esta pluralidad en los medios de comunicación, particularmente en los medios públicos, a propósito de lo que decía Leonora, y bueno, ahí la interpelación directa a la televisión pública, y recogiendo también todos esos matices de pluralismo y de diversidad que podemos ver a propósito de lo que planteaba Fabiola Gutiérrez de la diversidad de pueblos originarios, y que no solo pensemos o nos enfoquemos
exclusivamente en el pueblo mapuche, que sabemos que tiene relevancia, comillas, noticiosa por otros temas y no necesariamente por su apuesta, digamos, cultural, su reivindicación cultural, como también se evidencian esas otras reivindicaciones en necesidades de cultura de estos otros pueblos originarios. Bueno, yo creo que hay que hacer una reestructuración profunda del sistema de medios de comunicación en general, digamos, considerando también esta frase de apaga la tele, creo que me hace mucho sentido en términos de la reestructuración necesaria que tiene que tener, como te decía, el sistema de medios de comunicación, porque justamente las personas que estamos, nosotros sí tenemos una lectura crítica respecto a la ideología que muchas veces se transmite a través de ciertos canales que muestran cierta tendencia política favorable, por ejemplo, a ciertos candidatos más vinculados a sectores conservadores. No obstante, hace tiempo atrás revisaba, por ejemplo, el sistema de medios, o la forma como se distribuyen los espacios en digo que el sistema que tenemos acá en Chile. Yo creo que podríamos empezar a mirar otros modelos, de comunicación, de cómo se comparte, digamos, la tribuna dentro de los medios de comunicación y de los canales. Creo que eso es relevante de irlo pensando. Yo no sé, digamos, no sé si en el corto, mediano plazo, dentro de la discusión que tengamos respecto al proceso constituyente, vamos a poder finalmente igualar la cancha en estas materias, pero sin lugar a dudas creo que es relevante, es muy relevante pensando, digamos, en términos de las matrices de pensamiento cultural, las matrices ideológicas que se transmiten a través de los medios de comunicación, y en donde, por cierto, da, digamos, el interés que tienen ciertos grupos por mantener el status quo. Se deja muchos sectores de la sociedad, digamos, quedan afuera, sin la posibilidad de poder expresarse. Gracias, José Luis. Ahí tuvimos algunos problemas con la comunicación, por lo menos yo lo percibí así desde acá. Vamos a ir cerrando. Yo voy a terminar con una provocación que me gustaría que ustedes me la contestaran y que tiene que ver con alguna de las cosas que ustedes dijeron o algunos conceptos que fueron acuñando. Francisca habló de periodismo militante en algún momento. Y eso también ha estado en la discusión respecto del rol del periodismo, de los medios de comunicación en estos procesos de transformación política, social en los que estamos. Yo voy a agregar periodismo de púlpito, dijo un connotado abogado en una carta al Mercurio también. ¿Cuánto de ese periodismo militante, de ese periodismo de púlpito, nos ayuda o nos perjudica al pluralismo ya este debate, ¿cierto?, sobre la pluralidad que estamos dando ahora como una primera conversación? Se los dejo planteado a ustedes con unas intervenciones más cortitas para ir cerrando. David, ¿quieres partir tú? No, abrí el micrófono, pero bueno, igual lo que entiendo es que los medios tienen que abrirse más a la pluralidad de voces, y yo creo que así mismo como se ha hecho con la convergencia, ¿no? Con la convergencia desde que inició hace 2 décadas con gran impulso,
Internet, cuando empezaron a leerse más medios de manera digital, cuando las redes sociales también empezaron a usarse para crear material informativo y noticioso, creo que cada vez la sociedad está pidiendo no solamente ser escuchada, sino ser visible con sus problemáticas y con sus vivencias. Y lo digo rápidamente, la población migrante, porque siempre nos están mostrando con una connotación negativa acerca de todas las dificultades que tenemos, pero creo que hay un universo en la población migrante que es más que eso, ¿no? Y todo eso también tiene que ver con una perspectiva de derechos y cómo se muestra al otro, no solamente desde lo negativo, sino también desde lo positivo y desde la construcción que se hace de país. Francisca, ¿y cuánto nos aporta o nos resta, cierto, esta idea de periodismo militante en la pluralidad? Yo creo que aporta, por supuesto creo que aporta. Creo que lo primero, para mí, por supuesto, es entender que la objetividad no existe. No creo que pueda uno escribir objetivamente. Siempre están las historias atrás, los entendimientos, los conceptos que uno incluso usa para comunicar. Teniendo en cuenta eso y también teniendo en cuenta que como periodistas somos comunicadores y comunicadoras sociales, y teniendo algo en tercer lugar en cuenta el sistema de medios y cómo las líneas editoriales y directores y dueños de medios de comunicación están guiando todo, creo que aquí el periodismo militante es, por supuesto, absolutamente clave. O sea, tenemos que entender que hay organizaciones sociales, hay clubes, o sea, juntas de vecinos, hay mucha organización que necesita comunicar y que tiene objetivo y que tiene mucho que decir para aportar en la construcción de una mejor sociedad. Y por eso, por supuesto, Bricofem tiene mucho sentido, porque gran parte de su trabajo es apoyar a otras organizaciones sociales a comunicar, a tener este objetivo. Y en un sistema, por supuesto, muy ideal, creo que los y las comunicadores que trabajan en medios de comunicación es súper importante que también recojan eso. Que, ok, hay un director y una editorial, pero también hay personas que tienen que ejercer ese derecho humano, que es el derecho a comunicar. Y por el sistema de hoy no es posible. Gracias, Francisca. José Luis. A ver si recuperamos ahí la comunicación. Parece que no. No. No sé si se escucha. Ahí sí, ahora sí. Parece que me Gracias, llega José con un Luis. poco de desfase Con los desfase. mensajes que me envían ustedes. Ya. Bueno, ¿Cuánto nos aporta nuestro periodismo militante? estoy con un poco de desfase, pero bueno. Respecto a lo que plantean Sí, acerca de cuánto nos José Luis. aporta, bueno, desde la perspectiva de los medios de comunicación mapuche, debo decir de que no toda la gente que participa de medios de comunicación mapuche son periodistas. Digamos, es gente que por vocación ¿se escucha mal? Sí, ¿Qué podemos hacer? yo creo que, José Luis, A ver, a ver si nos puedes dar un último mensaje ahí, con la cámara apagada, y si no, ¿y ahora? estamos acá. Con la cobertura Ya, a ver. telefónica con la que se me cae y no tengo... Ahora sí, a ver. Para ir cerrando Ya, ya. no sé si se escucha. Sí, ¿Mejor o no? sí. Ya.
Bueno, desde los medios de comunicación mapuche, no todas las personas, digamos, que ejercen la labor informativa son todos periodistas, digamos. En su mayoría son personas que están comprometidos con la defensa de los derechos humanos del pueblo mapuche. Por lo tanto, la comunicación pasa a ser una herramienta importantísima en términos de visibilizar realidades, de visibilizar demandas que muchas veces son omitidas o son negadas por los medios de comunicación. Eh, Desde esa perspectiva, nosotros hemos venido trabajando una, una propuesta, un modelo de comunicación que venimos promocionando que tiene que ver con la huerquenización de las comunicaciones. Los huerquenes en la cultura mapuche por lo general son eh, portavoces, son voceros de sus territorios y justamente lo que hacen es llevar la palabra política de sus territorios. Y en ese sentido, lo que entiendo, digamos, lo que se plantea como periodismo militante o comunicación militante, podríamos decirlo, pero yo creo que en esos términos y en el caso de la situación adversa que ha enfrentado el pueblo mapuche históricamente en el seno del Estado, esta comunicación militante justamente lo que ha hecho es visibilizar aquellas realidades que han sido negadas tanto desde el Estado como también por parte de los medios de comunicación. Eh, es justamente esta comunicación militante la que ha permitido evidenciar lo que son los daños que provocan los megaproyectos, por ejemplo, en los territorios de las comunidades indígenas. Es justamente esta comunicación militante la que ha podido denunciar la criminalización de la protesta social mapuche, la represión en los territorios. Esta comunicación militante también la que ha podido denunciar la vulneración de espacios sagrados del pueblo mapuche y la vulneración y la injusticia a todo nivel. Entonces, siento que es un tipo de comunicación que en lo que respecta al pueblo mapuche y en lo que respecta también a lo que han planteado mis compañeros, María, Francisca y David, yo creo siento que es un tipo de comunicación militante, un periodismo militante que efectivamente sí ha aportado, digamos, ha aportado en términos de que se respeten los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Sí, José Luis, yo creo que nos quedamos con esas palabras a propósito de hacer como una suerte como de resumen, ¿cierto? O de sinónimo de periodismo militante, a lo mejor con un periodismo respetuoso de los derechos humanos. Agradecer la participación de José Luis, agradecer la participación de David, de Francisca, y por supuesto agradecer todo ahí el apoyo técnico que nos dio Sebastián Choulza, ¿cierto? Ahí en los controles y que nos estuvo monitoreando también cómo estuvo la transmisión y pasando los comentarios y las preguntas de quienes nos dejaron ahí sus inquietudes en el chat. Los dejo y les dejo y las dejo invitadas a un tercer capítulo de Voces para la Prueba para el próximo martes a esta misma hora, ¿cierto? A las 20 horas por todas estas plataformas digitales que nos han acompañado durante ya casi 7 meses de pandemia. Así que un saludo y muchas gracias por esta oportunidad y nos estamos viendo en una próxima ocasión y en una serie de próximas sesiones y capítulos sobre este mismo tema a propósito del trabajo que está haciendo el bloque por el derecho a la comunicación. Así que muchas gracias a todas y a todos.